Bueno, pues vamos a empezar a la presentación del libro El secreto de Voronezh, que hoy tenemos para mí el honor de contar con la presencia de nada más y nada menos que desde Argentina, del autor Mauri González. Y bueno, antes de nada, quiero agradecer, ya sabéis cómo es él, pero no va a querer tomar ningún crédito, agradecer encarecidamente a Manu, que ha sido un poco el urdidor no solo de esta presentación, sino del libro, ¿no? Sí. A él le encanta. Esto de los aplausos le encanta, a él le encanta. Pero bueno, y la verdad es que Mauri esté aquí y que este libro haya sido publicado en España es casi tan extraordinario como el propio aterrizaje o serie de aterrizajes, como tú bien nos vas a hacer entender, de Voronezh. Es una especie de anomalía, ¿no? Yo voy a dejar a Mauri que hable más del caso y voy a contar un poco de cómo llego yo a este libro, ¿no? Y fue, de nuevo, cómo no, por el ínclito Manu Carballal, que veo que hace una publicación en... Hola, Pablo, ¿qué tal? Sí, sí, aquí está todo el Voronezh All-Star Team. De repente vi una publicación de Manu de que hablaba de un libro del secreto de Voronezh que para pues quienes tenemos cierta edad es un caso fetiche, ¿no? Hablamos de 1989 y yo tenía 15 años y bueno, pues como muchos de vosotros, los que ya pintamos algo de canas, pues vimos la famosa noticia y el famoso reportaje de Informe Semanal. Y bueno, y hubo gente que yo di por bueno de que la primera noticia de que había aterrizado un ovni en Rusia, ¿no? Aquello fue... De hecho, esa intrahistoria sociológica de por qué esa noticia acaba... Yo creo que la noticia en sí, o sea, el evento en sí fue la propia noticia, ¿no? Porque era también simbólicamente otra prueba más de la glasnost, de la perestroika, y aquello pues ya había tal apertura social en Rusia, en la Unión Soviética, que ya hasta veían ovnis, ¿no? Aquello era... Pero para muchos de nosotros fue un verdadero shock, ¿no? Dimos por bueno, con esa pátina que le da al telediario, aunque se ha perdido un poco en los últimos tiempos, pero bueno, en aquella época de ver algo en la tele, cuando había una o dos cadenas, ¿no? Y de esa idea, ¿no? Entonces de repente vi aquel libro y me pongo a ojearlo y veo, bueno, un señor de Argentina que ha publicado un libro sobre Voronezh. Me sonaba un poco también anómalo, ¿no? Entonces antes de hablar con Manu, empecé a indagar un poquito en el perfil de Alter Anómalo y bueno, vi que era un investigador de Argentina que, bueno, desde ese recóndito lugar del mundo que tiene abundante casuística ufológica, pero que estaba lanzando pues ideas muy interesantes que ahora va a comentar sobre lo ovni. Y entonces hablé con Manu y me dijo, bueno, el libro está publicado electrónicamente, y Manu encarecidamente me dijo que le diera una oportunidad en la editorial, y claro, no, en cuestión de un par de semanas nos pusimos totalmente de acuerdo para lanzar este libro, que bueno, ahora nos va a contar él un poco, ¿no? Pero yo desde el primer momento me llamó mucho la atención, voy a hablar un poco de eso, de la nueva mirada, ¿no? Yo creo que la ufología requiere de nuevos planteamientos, de nuevas perspectivas, y es verdad que ahora va a ahondar un poco, pero esa frescura que ha aportado Mauri y que amenaza con que no solo ha posado su ojo crítico en el caso de Voronezh, sino en otros casos como el de Flatbush Monster, el monstruo de Flatbush, que para mí también es un fetiche absoluto de la ufología, ¿no? Es una de las primeras encuentros cercanos, ¿no? Podemos decir, ¿no? Y él ha ido indagando y trazando puentes y relaciones con muchos casos, ¿no? Y bueno, pues entonces la verdad es que lanzamos el libro y Manu, que siempre está gestando cosas, pues como sabéis, trama alguna otra cosa y invitó a Mauri a venir a Argentina, a venir a España, ¿no? Y bueno, pues surgió la oportunidad y de que viniera. Y yo creo que es un auténtico milagro que tengamos aquí a Mauri, de verdad. Le reitero mi agradecimiento. También reitero mi agradecimiento a la librería Libre Espacio, a Álvaro y a todo el mundo que nos ha ayudado a que hoy pues, podamos compartir este momento con Mauri. Y yo creo que lo importante es que nos cuente un poco, y a ver si estáis todos de acuerdo conmigo, en esa nueva perspectiva, ¿no? En una nueva perspectiva, una nueva forma de abordar la ufología. Mauri sí que muchas veces, como a tantos otros, bueno, como decía Jacques Vallée, ¿no? Que era el
el hereje entre los herejes, ¿no? A ti te acusan de escéptico, sí, en algunos sitios, en otros de magufo, o sea que, bueno, creo que a todos os suena, ¿no? Ese difícil equilibrio, porque sí que es verdad que aplicas una perspectiva bastante crítica, pero luego la verdad es que tu perspectiva es casi más forteana, ¿no? que la propia hipótesis extraterrestre, que a día de hoy pues seguimos R que R, y ahora hay una nueva película de Spielberg, o sea que habrá de nuevo otro boom inminente de los hombrecillos verdes de tu amigo Agostinelli. Sí. Pero la verdad es que lo que plantea Mauri en este libro, lo que insinúa, porque es un libro que insinúa mucho y nos abre nuevos caminos, son perspectivas también muy de alta extrañeza, que también podríamos decir, ¿no? Entonces, bueno, sin más dilación, vamos a... Si habéis comprado... todo el mundo ha comprado el libro ya, entonces ya puedes contarlo, ya no lo vas. Entonces, nada, cederte la palabra, agradecerte de nuevo que hayas hecho el esfuerzo titánico de venir desde Argentina. Lleva 3 días sin dormir, puede que entre en alguna especie de trance, pero eso puede ser beneficioso para la presentación. Así que un aplauso a Mauri por... Bueno, muchas gracias a todos por venir. Mi agradecimiento total a Manu, que él hace ya varios años que viene apoyándome, compartiendo algunas de mis investigaciones. Y bueno, y finalmente encontrarme con Pablo, que hizo posible que el libro fuera físico. Nos costó bastante, la verdad que trabajamos un montón para que saliera bien, para que fuera un producto lindo, porque yo creo que cuando uno lo ve también es hermoso, ¿no? Es como que tiene una otra vibra, ¿no? Como otra frescura, y eso la verdad que me pone muy feliz. Me pone muy feliz estar acá. Realmente fue mucho sacrificio, pero creo que vale la pena porque ustedes están acá. Veo muchos investigadores acá que son para mí probablemente maestros. Yo soy un novato, la realidad es esa, soy un novato, y para mí es muchísimo haber sacado un libro en diciembre y estar acá ahora mostrándoselo a ustedes en el país del misterio que es España. Así que bueno, muy agradecido. Bueno, vamos a repasar un poquito de la historia de este caso que sucedió en 1989. Voy a correr un poquito la silla porque si me quedo sentado por ahí me quedo dormido, pero no creo. Bueno, el caso de Vorónezh, que todos conocemos, 1989. La Unión Soviética pendía de un hilo y de golpe en una ciudad, que en realidad el caso se debería llamar el secreto de Mashmet, ¿no? Porque Mashmet es la ciudad donde realmente sucedió, no Vorónezh. Entonces, Vorónezh es el distrito en general, que es un distrito industrial, muy conocido por la aeronáutica y también por la industria aeroespacial, casualmente. Bueno, como pueden ver, el libro se llama Un experimento soviético y una nave espacial imposible. Ahora vamos a ver por qué fue así. La primera parte del libro lo que hace es aclarar bien cuál fue la historia, porque hay algunos sesgos que nunca se dieron a conocer. Por ejemplo, el hecho de que lo que sucedió en Vorónezh fue un asedio. No fue un solo aterrizaje, sino que fueron varios aterrizajes, y no solamente en el parque Yuzhny, que sería cabra en español, porque en una época antigua solían pastar ahí y pasar unas cabras por el lugar, sino que sucedió también un encuentro cerca de la estación de tren de Mashmet, donde 40 adultos vieron esta nave pasar por arriba de las vías del tren y posarse en un bosquecito que está cerca, que se encuentra a 2,5 kilómetros del parque Yuzhny, donde sucedió. O sea que hay más casos y hay más relatos. Entonces, la fuente donde surge todo eso es un libro escrito por los mismos investigadores del caso, que es Alexander Mosolov, Henrik Silanov, Slava Marlinov. Entonces, este es un libro importantísimo, clave para entender el caso, porque ellos pusieron todo ahí. Sin embargo, de alguna forma se perdió esa información del asedio, tal vez por un lenguaje o quién sabe por qué. Pero aquí está planteado muy bien que fue un asedio y no fue un solo aterrizaje lo que sucedió. Hay otra casuística de alrededor que por ahí no tiene tanta relevancia con Vorónezh, pero aquí se encuentra toda la información de la primera parte del libro. Van a encontrar los relatos de Vania Surin, que fue el relato original que trascendió en el diario Comuna, en el que estaban jugando al fútbol, etc. Ese es el caso más común. Pero van a tener el resto de todos los casos, de Denis Bursenko y de todos los niños. Eso es lo principal, saber que OVNI en Vorónezh es la principal investigación y está muy bien hecha y nos dice que fue un asedio. Eso está totalmente elaborado, traducido
porque no solamente hay que traducir en ruso, sino que adaptarlo un poquito, porque digamos que es bastante complicado en sí. Entonces sabemos que fue un asedio lo que sucedió. Este es un mapa que muestra diferentes casos, Roma-Torshin, Blino, Panin, Gladkova, diferentes asedios, diferentes días en el mismo parque, además del caso que sucedió en la estación de Mashmet. Entonces, esto es un ejemplo que está en el libro OVNI en Voronezh, que nos dice que no fue un aterrizaje solo, sino que fueron varios. El lugar, la geografía de este lugar, lo que se encuentra, que hay mucho en común con otra casuística, es las vías del tren, una central eléctrica que está muy cerca. Este es el Parque Yushny. Y aquí es donde el conserje Alexander Kutishchev dice que 40 personas que bajaron de la estación de tren vieron esta nave posarse en un campo que está cercano aquí. Esta nave, cuando descendió, lo hizo desplegando una especie de resplandor rosado, que eso lo describen todos, es muy común. Es una especie de encapsulamiento que tiene, que parecería ser, por su color rosado, tal vez fuera algo magnético o plasmático, que muchos lo nombran de esa manera. Entonces, esta es la geografía que tenemos en el lugar, que coincide con la geografía de muchos aterrizajes de casos ovnis muy importantes, que bueno, eso se va a ver más adelante en otros libros. Pero es importante saber dónde estamos parados, el lugar, el mapa, que la mayoría de los casos sucedieron en Yushny, y la mayoría fueron niños, pero hubo adultos. Este es Alexander Kutishchev. Este es un testimonio importantísimo en el libro, porque Alexander Kutishchev, en cierta forma, cuenta lo mismo que los niños. Cuando él, eso que los niños decían que era un arma, una varita, Alexander Kutishchev dice que era una muleta o un palo que sacó y algo hizo con él. Él cuenta cómo vio la nave, que era forma esfera o elíptica, cuenta los seres cómo se veían, él decía eran enormes, con la cabeza no se veía. Entonces, lo importante es saber que el testimonio del adulto, porque no hay muchos adultos, el más importante es Kutishchev, coincide perfectamente con el de los niños. O sea que no estamos hablando solamente de una ilusión. Los niños rusos son muy inteligentes. Y bueno, y el protagonista de los niños tuvo que ser un muy buen dibujante. Alguien que vio el aparato muy de cerca, de unos 20 metros, y lo supo dibujar muy bien. Y es el dibujo que más trascendió sobre el caso Voronezh. Y ese es Denis Mursenko. Denis Mursenko lo describió y lo dibujó de una manera tan precisa que podemos llegar a tener una idea de qué se trataba. El resto de los dibujos de los niños son tan precisos y tan buenos que crean una imagen 3D de lo que sería la nave que vamos a ver a continuación, que también tenemos ahí una maqueta. Sí, si la quieren ver. Es un pequeño teaser, lo podéis ir pasando. Bueno, este es el dibujo de Denis. El dibujo de Denis Mursenko tiene dos versiones. La primera versión, que es la más conocida, es esta. Y esta es la segunda versión, que aparentemente es una copia del mismo dibujo que alguien alteró y completó por alguna razón. Como acá había una carita, le completó un cuerpo y le hizo un resplandor, que sería ese resplandor rosado, le pintó el cuello de negro. No está muy claro, pero parecería ser una segunda versión o el mismo dibujo, que de alguna forma fue alterado. Acá se le señaló como que debajo de esta nave había un cuadrado, y eso es algo que él lo pone como externo, pero lo aclara. Acá abajo había algo cuadrado. Acá hay una numeración que pareciera más de los investigadores, o bueno, algún tipo de connotación, algo así. Cuando vemos el dibujo de Denis Mursenko es muy claro. Es una nave con una especie de forma de cantimplora horizontal, con un cuello, con un tren de aterrizaje que obviamente lo dibujó de manera bidimensional, por no dibujar 4, porque obviamente no se sostendría nunca en 2 patas. Y lo más llamativo obviamente es el símbolo de humo y esta cara, que para todos parecería una cara, ¿no? Parece la cara de un niño, de una persona, de una pelota con una cara, una especie de forma de roseta. Así empezó el secreto de Voronezh, con el dibujo de Denis Mursenko. Más allá de haber analizado el asedio, así comenzó. Este dibujo está un poco alterado de cierta forma, pero primeramente nos vamos a basar en este. Igual vamos a ver algunas cosas similares. Lo más similar que existe, o sea, si nos podemos preguntar, ¿hay algo que se parece a este dibujo? La realidad es que sí. Y es el LK Lander. El LK Lander es un proyecto soviético que se vino desarrollando en los años 60. Es un módulo lunar. Es el módulo lunar con el cual Alexei Leonov hubiera pisado la Luna. Pero bueno, lamentablemente nunca lo hizo, salvo algunas versiones alternativas de una serie de aeroespaciales como For All Mankind, para toda la humanidad.
Y lo que vemos aquí, lo principal es que vemos que la compuerta está, obviamente acá sin el símbolo. Igual se pueden ver unas pequeñas rayitas que, bueno, en este no está muy visible. Lo van a ver en el libro, no lo vamos a poner acá. Tenemos una compuerta, tenemos la misma forma de cantimplora y tenemos el cuello. Obviamente este cuello después tiene una forma de cúpula que no se ve porque evidentemente Denis lo vio desde este ángulo. Esta foto pertenece exactamente al ángulo donde Denis Murzenko lo vio. Si ven acá, si prestan atención a este sector, lo que él dibujó fue un objeto circular, que es este, un objeto circular. Dibujó una especie de conexión con forma de roseta, que está acá. Esa es una conexión coaxil. Este es el supuesto soporte de una cámara de video. Cuando ellos llegaban a la luna, iban a filmar todos y ahí iba a haber una cámara principal. Cuando ven acá este cable, esto pertenece al lateral del cuello, es el cable. Y esta parte es simplemente la muesca de la ventana. No sé si lo pueden ver. Entonces, lo único que nos falta es saber por qué Denis Murzenko interpretó una cara de este soporte. Y la realidad es que la interpretó porque una luz en posición cenital, una luz en posición superior, da la forma de la cara de un alienígena. Sorprendentemente. Pueden llegar a ver hasta la expresión de la ceja que él dibujó. ¿Ven la expresión de la ceja? ¿Ven? La boca es el contorno del aparato circular y estos orificios, que son una especie de orificios para resortes como de estabilizador de la cámara, hacen la forma exacta, la misma expresión, y esta parte forma la misma nariz y los ojos, y la boca. Y la roseta que dibujó acá es la conexión de coaxil de la cámara. Entonces acá entendemos por qué Denis Murzenko vio esto. En realidad no vio una cara, él quiso describir exactamente las pareidolias que estaba viendo sobre el lander. Es exactamente lo que quiso hacer. Entonces acá vemos descrito paso por paso, lo van a ver en el libro detallado, la muesca, el cable, la roseta y bueno, y la cara. Su sonrisa, el contorno remarca esta sonrisa. De hecho, si recuerdan, si lo ven bien, van a ver que acá lo dibujó más parecido todavía, en esta parte. También llegó a dibujar este puntito que está en la compuerta del lander, que lo ven, ese puntito. Él fue muy preciso. Y no solamente eso, miren esto. Miren esta curvatura, él hizo el cuello acá y le hizo una pequeña curvatura hacia abajo. Y miren la curvatura del soporte hacia abajo. Esto no está en el libro tampoco, pero porque no quería ser tan extenso. Pero Denis Murzenko lo dibujó casi como si fuera un dibujante profesional. Siempre fue así. Vania Surin, el relato más común. Vania Surin, esta es la explicación de por qué algunos niños vieron algo esférico y algo elíptico. Tenemos a los que vieron un plato volador. Eso no lo vamos a ver, pero está explicado en el libro. Es un tema de unos propulsores superiores que tiene. Vania Surin dibujó la línea de remaches, exactamente, porque Vania Surin lo vio de costado, vio algo esférico. Es como si agarramos un huevo, lo vemos de un lado, vemos una esfera, pero si lo damos vuelta, vemos un huevo, una elipse. Vania Surin lo dibujó exactamente, y lo dibujó con sus 4 patas, como pudo, pero con sus 4 patas. Dibujó la línea de remaches, lo mezcló un poquito con la puerta, pero probablemente no van a ser perfectos los dibujos, pero fue bastante descriptivo ya en realizar estos remaches como los pueden ver aquí. Pueden ver la línea de remaches. Esto es la esclusa de aire. Es una supuesta esclusa de aire. Yo creo que debe ser otra cosa, pero es una esclusa de aire. No vamos a indagar porque no queremos spoilear todo el libro, pero acá pueden ver el robot. Pueden ver la boca y los ojos y la cabeza del robot como lo describieron diciendo que tenía la forma de una pantalla de televisión. Por supuesto que en el año 89 estamos hablando de una pantalla de tubo CTR, no como las de ahora. Y la curvatura que tiene el robot es exactamente como la pantalla de un CTR. Lo que sucede en el lander, básicamente lo que tenemos es el robot de un lado, el símbolo de un lado, los remaches de un lado, y hay otra parte en el libro que está esta parte que está desglosada. Uno de los niños lo dibujó separado, pero es la misma parte. Bueno, y vamos acá a lo más, creo que es lo más contundente. Digamos, de por sí lo más lógico sería que el lander lo manejara un astronauta, ¿no? Alguien que va a ir a la luna, un cosmonauta en este caso. Y eso es realmente lo que los niños vieron, un cosmonauta, un traje de cosmonauta. Su joroba prominente es el soporte, la mochila de soporte vital. Esos 3 ojos, ese ojo con forma de radar que veían en el medio es el brillo de la escafandra. Y los 2 ojos laterales son las linternas de iluminación que tiene. Este es un traje extravehicular que se llama Orlan. Y en este caso, el niño fue muy preciso. Dibujó sus intercomunicadores de la forma triangular, exactamente igual. Dibujó el soporte, la conexión umbilical. Y dibujó el bolsillo de la conexión umbilical.
En el capítulo que Alexander Kutishchev habla del ser, dice que tenía un escudo cuadrado en su traje y ese es el sistema de control del traje. O sea, estos aparatos, estas características, estos artefactos están muy bien hechas. En este caso no es Denis Mursenko, ahora no recuerdo cuál de los niños fue. Creo que fue Torshin. De hecho, hay una parte en el libro que está en blanco y negro, pero ellos describen que tenían botas doradas y hay una foto de las botas doradas del cosmonauta vistiendo un traje Kretschet. Pero bueno, eso lo podrían ver en el digital, porque en blanco y negro no. Pero bueno, esto es contundente porque no solamente tenemos la asociación del lander, sino que tenemos la descripción de un cosmonauta. Obviamente los niños dijeron que eran gigantes. En la serie de Javier, de Otros Mundos, es excelente cómo está representado. Y yo creo que algo de eso pasó, que las sombras proyectaron, de cierta forma, una silueta mayor a la que eran. Podrían tener 2 metros, 1,90 m seguramente, pero que eran gigantes de 3 metros, yo creo que no, porque tampoco entrarían en el lander. Hay que entender hasta ahora el hecho de la frase una nave espacial imposible, y obviamente sus ocupantes también son imposibles, porque el gran problema es la gravedad. Y el sonido también, ¿no? En ciertos casos. ¿Cómo podría un módulo lunar volar con 6 veces más la gravedad de la Luna? No haber hecho sí tenía un ruido de turbina, pero no un estampido como debería ser. Como en otros casos, como por ejemplo el de Loni Zamora. Entonces, después de todo, la nave es imposible. Tenemos algo muy tangible, muy fáctico, pero al mismo tiempo paranormal. No es normal. No está dentro de las casillas de la realidad, digamos. Después de todo. Y finalmente la prueba, como Manu diría, la prueba de cualquier asesino, la prueba más contundente, la prueba más empírica, sería la huella que deja. La huella que se encontró en la zona de Borones con esa radiación, que uno de sus landing pads tocó el Álamo, que no es casualidad, eso no es un accidente, es una especie de procedimiento que usan, una especie de, no lo voy a explicar acá, está en otro libro, una especie de descarga electromagnética que ellos tienen que hacer, porque la han hecho en otros casos. La huella tiene una expansión de 4 metros. Son 4 metros expandibles a 5. De 3,5 hasta 5. Por lo general, en promedio, es 4 metros de todos los lados. El ancho de las marcas. Esta es la huella original del libro de Jacques Vallée, el UFO Chronicles of the Soviet Union. Cosmic Ramizdats, algo así se llama. Este es el dibujo de Jacques Vallée en base a lo que le dijeron los investigadores. Los rectángulos es el arrastre que tuvieron las patas. Este es el sector donde caminaron y este es un sector quemado. Esto es una suposición, no es algo que se sepa, pero la piedra que se encontró, la famosa arenisca, debería ser una vitrificación por la propulsión de la nave porque pasa en otros casos. O sea, el calor extremo que generó esa piedra. Después se desmintió, se dijo que era pintura, se dijo que era arenisca, pero por ende la piedra que encontraron debería ser la solidificación del terreno. Está en otros casos. Entonces tenemos una expansión de 4 metros, coincide 100% con el lander. El lander posee una apertura de 60 centímetros en su escalerilla, y la escalerilla, la marca que quedó, creo que está un poco mal dibujada, hay unos módulos lunares como la misión Apolo que tiene su escalera en el centro de una de las patas, pero yo creo que esto debería haber estado en un costado, como corresponde en el lander. Acá pueden ver, Jacques Vallée lo denominó como G1, G2, B, E, D y C, y acá lo que hicimos es traducir la silueta del lander con el A, B, C y E, los 4 metros de ancho y el G1, G2 como pertenecientes a las marcas de la escalerilla, de los tubos de la escalerilla. Bueno, más adelante en el libro van a ver por qué algunos niños vieron algo discoidal o cónico, y eso se debe a la propulsión superior. Uy, ¿qué toqué? ¿Tuvo para atrás? Uy, perdón. ¿Qué dice? Ahora se puede poner de... Igual ya casi terminado. Creo que se agrandó. Pone con un doble clic. Sí, dale a cualquiera y... O pones slideshow arriba. Ahí. Start from... Ahí lo calma. Sí, creo que es porque terminó. Bueno. Sí, ya no lo paso más. En el libro van a ver por qué algunos niños interpretaron algo cónico o parecido a un plato volador. Son, por lo general, los que a más distancia estuvieron. Los que más distancia estuvieron lo percibieron de menor manera. Denis Mursenko fue el que mejor... Denis Mursenko lo vio solo, no estaba con otro grupo de niños como el resto.
Hay otros más datos en el libro que los van a encontrar. La idea de esta presentación era que vieran que el libro tiene fundamento, que no es algo que sabemos que es una fantasía. O sea, la evidencia gráfica sobra, y sobra más en el libro cuando la lean. Van a encontrar sobre otro caso que se llama Conansebo, que sucedió 4 meses antes de Borones, a más de 1000 kilómetros de distancia, donde hay algo parecido. Hay otra especie de vehículo totalmente distinto, mucho más compacto, pero algo sucede. Digamos que la Unión Soviética, rusos, como quieran llamarlo, manejan algún tipo de tecnología de la que nunca supimos. Las opciones quedan abiertas en el libro. Podría ser, yo dudo que, si lo planteo de alguna manera, pero dudo que haya sido una puesta en escena solamente para influir en la sociedad. Dudo que se hayan arriesgado tanto y hayan hecho algo tan complejo para algo así. Yo creo que estamos ante algo mucho más especial, y tal vez esta máquina jamás fue hecha para ir a la Luna. Tal vez estamos viendo algo de lo que nunca supimos y lo que se va a teorizar mucho más adelante. Así que bueno, ese ha sido El secreto de Borones. Espero que lo disfruten tanto como yo de haberlo escrito, y gracias a todos ustedes por venir, y bueno, nada, mi total agradecimiento. Bueno, ahora vamos a abrir una pequeña ronda de preguntas. Luego también me gustaría aprovechar que está aquí Javier y Pablo, que también han estado en Voronezh, y a lo mejor pueden aportar o cruzar algo de información al respecto. Pero yo, aprovechando que tengo la batuta, me gustaría hacer la primera pregunta, que a mí me fascina bastante, es ¿cómo llegas a esta conexión? Que ahora mismo la hemos visto todos, y como dices tú, tiene bastante presencia empírica, pero me gustaría entrar un poco en la mente del investigador. ¿Qué tipo de investigación estabas haciendo? ¿Empiezas a mirar Voronezh y llegas al Lander, o ves el Lander? ¿Cómo llegas a esta conexión tan fascinante, ¿no? Luego ahora abriremos la ronda para los demás. En realidad, lo que sucedió es anterior al caso de Voronezh. Hay otros casos, aunque no lo crean, en Argentina tenemos muchos casos donde esos polos de atracción están presentes. La vía del tren, esa descarga electromagnética en una planta o en un árbol. Hay varios casos. Y casos muy conocidos, de los que no voy a hablar ahora, muy contundentes, no solo de aquí, sino de Estados Unidos. Bueno, lo decimos igual. Parecería una especie lo voy a decir de esta manera, no lo voy a decir de la manera más burda, una especie de desplazamiento espacio-temporal, algo así. Lo que estamos viendo son humanos que de alguna manera se están desplazando. Y no decimos tiempo solo, porque en realidad no creo que pertenezca al mismo tiempo, sino que pertenece a otra especie de realidad, donde vemos que en este caso tal vez sí pueda ser contemporáneo, en este caso, pero en otros casos no, definitivamente no es contemporáneo, hay algo que está fuera de tiempo. Pero bueno, lo vamos a ver en otros libros. Surgió por esa casuística, por esos polos de atracción, por ese patrón en común que había en casos. Y en cierta forma, en un momento me obsesioné con el programa espacial soviético, porque es de lo que menos sabemos. Por lo general siempre hablamos de las misiones Apolo, de Neil Armstrong, pero nunca nos acordamos de Yuri Gagarin, de Alexei Leonov, de su tecnología extraña, porque cuando uno ve los diseños soviéticos son realmente, yo en el libro lo pongo que parece una máquina steampunk, este Lander, ¿no? También se puede asociar con otras cosas de las que hemos hablado en algunos podcasts, ahí con Álvaro también. Tal vez a algunos se les debe venir a la mente algún libro. Prefiero que lo saquen ellos solos, porque tal vez van a pensar que no estamos divagando demasiado. Bueno, lo digo muy brevemente. No quiere decir que sea así. Pero si leen El caballo de Troya de JJ Benítez, no estoy diciendo que él sabía, tal vez fue una casualidad, pero a lo que voy es que el fragmento que tiene da una explicación muy buena de por qué una máquina que haría un desplazamiento espacio-temporal tiene que ser un módulo lunar. No lo podrías hacer con un auto, con un avión, como no sé, o con un tren como Volver al Futuro, porque simplemente aparecería, y la forma de asegurarse de que no tuviera ningún obstáculo, de que no apareciera dentro de una montaña, dentro del mar, es hacerlo a mucha altura. De esa altura recién descendería. Entonces, por eso se necesita un aterrizador, por eso se necesita un lander, como en otros casos como el de León y Zamora. En el caso de León y Zamora es un lander, es un aterrizador. No importa lo que digan, su huella connota un centro de gravedad manejado. Se ha sospechado que era un módulo lunar, porque realmente lo era, pero no era de Estados Unidos, ni tampoco era de acá, evidentemente.
¿Qué tal, Mauri? Bueno, ante todo, felicitarte. El libro me ha parecido revelador, fascinante, muy currado. No es muy grande, pero tiene una cantidad de información tremenda. O sea que me han llamado varias cosas la atención. A mí ya me tienes enganchado, me lo leeré igual. O sea que, no, en serio, ante todo, enhorabuena. Y muchas gracias por venir desde el otro lado del charco, oye, que eso hay que agradecerlo. Aprovechando que tenemos aquí uno de los mayores expertos de humo, que es José Juan, esto es un tema, bueno, él va a decir que no, pero es la verdad. Es la verdad. Esto de humo, bueno, aquí en España sabes que es un tema muy controvertido. Creo que lo conoces. Sí, por supuesto. Y a mí me había llamado especialmente la atención ese comentario que haces, en el cual luego en el prefacio Manu está en desacuerdo contigo. Yo ni estoy ni dejo de estar porque tampoco piloto mucho del tema, pero bueno, sí que he escuchado bastante. Y me gustaría saber, porque además es sorprendente lo del símbolo de humo, que es como una especie de relieve de lo que hablas tú en el libro, que se ve muy poquito, pero me gustaría saber también por qué esa alusión que haces tú a que el origen de humo puede ser ruso. Yo me he quedado muy sorprendido, entonces, bueno, me gustaría que hablaras al respecto de esto. Y, sinceramente, o sea, en las fotos que tú sacas se aprecia, pero no sé hasta qué punto los niños que lo dibujaron, cómo pudieron verlo tan claramente cuando en la foto que sale apenas se ve, ¿no? Sí, primero contesta esa. El hecho del relieve se supone que fue borrado, o sea que se pintó arriba o se lijó. Por eso no se vería, los niños lo habrán visto. Tiene una pinta como de aerosol, si uno lo ve. Cuando deja esos extremos, tiene esa pinta. Podría ser una pareidolia de todas maneras, ¿sí? No sé si alguno tal vez hizo el ejercicio de hacer la captura del video que yo pongo y ponerle, lo pueden hacer ustedes. Hacen una captura del minuto que yo di, lo ponen en negativo, le ponen un filtro y lo van a ver ustedes mismos, está puesto. Podría ser una pareidolia, por eso yo en el libro pongo tal vez el diablo conspire contra mí, porque es demasiado perfecto. Pero si fuera una pareidolia lo tenía que poner igual, porque lo encontré y lo vi y casi me caigo de espaldas. Entonces era mi obligación ponerlo. Como también ponerlo de la esfera esta, de la foto esa, que para mí puede ser una gota de agua. Con el tema de humo es complicado. Humo sí es un engaño, sí. Lo que yo dudo es de la autoría del engaño. Obviamente Manu, lo que dice él es correcto. El agente intelectual fue Jordán Peña. Mauri, primero enhorabuena, amigo, por el libro, porque además, y principalmente por la osadía que tienes. Hoy en día la gente va pisando con mucho cuidado y eso me gusta en ti, la osadía de avanzar en una hipótesis que puede ser descabellada, pero a mí me parece fascinante. Yo al principio me dijo el amigo Álvaro aquí de Ecos de los Remotos, bueno, cuando iba a escuchar tu programa me advirtió, mira Pablo, atención, que va un poquito más allá, al final del programa va a decir algo interesante, Mauri. Y realmente para mí lo más interesante fue el final, a pesar que es interesante el estudio tuyo del módulo, me parece muy interesante, pero esa osadía de avanzar en ese ámbito de los mundos paralelos, aparte del tema de humo que estás comentando ahora, me parece que es una vía muy interesante. No tengas miedo, que van a llover críticas, siempre nos llueven críticas, ¿no? A todos nosotros. Y te voy a dar una pista que a lo mejor ya la tienes. Yo me comuniqué durante algún tiempo. ¿No? No Kandinsky. Tú dijiste una frase en el programa Cuarto Milenio muy buena, que Kandinsky te dijo. Sí. Si esto fuera real, que alguien vino, todos los conceptos de la física que tenemos. Sí, eso es cierto. Kandinsky, es verdad, tienes razón. Fíjate, me lo recordaste. Kandinsky era genial, me encantó. Ese hombre tenía para rato. Tenía la nube plasmática. O sea, él sospechaba esto. Y nunca dijo alienígena. No. Pero el otro que te iba a decir, y a ver si puedes tirar del hilo por ahí, si ya no lo has hecho, es Silanov, Henry Silanov. Sí. Porque me comuniqué, él, cuando llegamos a Moscú ya nos pusimos en contacto con él, gracias también a Juan Antonio, y bueno, yo me comuniqué con él por correo electrónico. Y él escribía también en inglés o usaba algún traductor como yo.
Y cuando llegamos a Moscú, le llamamos, dijimos, ¿podemos hacer la entrevista contigo? Mira, me pasa lo siguiente, ¿no? Me cortaron una pierna porque no sé qué enfermedad, si era diabetes o algo, tuvieron que amputarle una pierna. Y él no podía comparecer para la entrevista, estaba todavía convaleciente y nos manda a Kiselyev, que era su brazo derecho, que está en la foto, Fyodor, que está ahí, que Javier me dijo que murió, ¿no? Fíjate, murieron todos. Fíjate, madre mía. Y entonces, en esa comunicación que tuve durante unos 5 o 6 años con Silanov, exacto. Silanov me contó que, bueno, me habló de la famosa cámara de cronovisor de él, que Javier conoce bien, creo que la historia, ¿no? Y me mandó también una serie de fotos que mostraban escenas de la Segunda Guerra Mundial que él había fotografiado con su aparato, una especie de cámara fotográfica adaptada para ver el pasado. Te doy esa pista porque puede ser también importante para ti para desarrollar algo, ya que hablas de esos mundos paralelos. Él habla de ese mundo que él puede paralelo del pasado a Segunda Guerra Mundial, y las imágenes son relativamente buenas, no son simples borrones, se ven ahí los soldados, se ven los tanques, la nieve, lo que sea, se ve perfectamente. Entonces Silanov, que para mí era un genio, yo creo que un genio poco conocido o prácticamente desconocido y muy poco entendido, y era de esos sabios de la antigua Unión Soviética, aparte que él era del departamento de geofísica, ¿no?, de la Universidad de Vorónezh. Entonces me gustaría mucho que siguiera esa pista y hacer otro libro ahí dando continuidad al tema, que merece la pena. Me parece que tu obra, solo para no cortar el tiempo, es que vale la pena seguir, ¿no?, enriquecer el caso Vorónezh. Yo creo que no llegaremos nunca a saber la verdad, pero no importa, yo creo que hay que intentarlo, y enhorabuena, vuelvo a repetir, por tu osadía de hacer ese tipo de trabajo, y aquí al editor que apostó por ti también. Yo me lo había leído antes en Amazon, cuando vi la primera entrevista contigo, no sé si fue, ¿quién fue que te entrevistó en Argentina por primera vez? Por Juan Pérez. Entonces puede ser por Juan Pérez, que escuché. Claro. Y yo sigo varios podcasts y todo. El primero que hice. Eso es. Ahí. Ahí nací mi alma fea. Muy bien, muy bien. Enhorabuena, Pablo, para también apostar por este chico. Bueno, pues te cedo, te robamos un minuto. No, por favor. No, si con lo bien que estoy yo entre el público, o sea, dejadme disfrutar este momento. Bueno, Mauri, muchas gracias por tu presentación. Se me cruzan muchas ideas. Creo que la virtud de lo que has hecho es descolocar las piezas que teníamos de esta historia y darles otra interpretación. Pero si tengo que hacer un análisis de lo que he escuchado, no lo he leído, quiero leerlo, ¿no? Pero si tengo que hacer un análisis de lo que he escuchado, yo diferenciaría 2 partes. Hay una primera parte en la que tú tienes una aproximación racional a lo que ha ocurrido y lo vinculas con el Länder soviético, y eso abre un montón de posibilidades de investigación futuras que me parecen muy interesantes. Y luego tienes la otra parte en la que ya aparece Benítez, aparece la cuna, aparece toda la interpretación espaciotemporal, y aparece, eso me ha llamado mucho la atención, Mauri, la visión más rusa del asunto. Los rusos tienen una capacidad conectiva extraordinaria, de la que ha bebido la ciencia ficción en Occidente durante muchísimo tiempo, ¿no? Entonces yo diferenciaría 2 cosas, y me gustaría decir algo de cada una de las 2 vertientes de tu análisis. Respecto a la primera parte, a tu identificación con el Länder, me parece súper interesante, y me voy a dar de cabezazos ahora cuando salga de aquí, porque yo tuve amistad con Alexei Leonov y la tengo todavía con su hija, con Oksana Leonova. Y Alexei Leonov y yo hablamos algunas veces del asunto de los ovnis, y no se me ocurrió nunca preguntarle por Vorónezh. Sí le pregunté por un montón de cosas del tema de los ovnis. Él era un poco, en fin, cosmista,
o sea, él aceptaba el tema de las injerencias extraterrestres, aceptaba la idea de que los extraterrestres podían haber sido los dioses de la antigüedad en un paleocontacto. Todo eso estaba, pero no se atrevía a hacer manifestaciones públicas a ese respecto. Lo cuento ahora porque Leonov ya ha fallecido y no le causó ningún perjuicio, ¿no?, diciendo esto. Pero fíjate, yo creo que aquí hay varias cosas que hay que reflexionar. En 1989, cuando se produce el caso de Voronezh, en Occidente no teníamos muy claro cómo había sido la carrera espacial soviética. Y se sospechaba que había habido, igual que ocurrió con la bomba atómica, mucho espionaje. Y de hecho la carrera espacial soviética, tal y como estaba planteada, con el tema del lander, un orbitador en el que acoplarse, etcétera, era un calco, una copia descaradísima de la carrera espacial americana. Claro, pero es que hasta el lander, en fin, tiene esa carcasa un poco más sólida, porque los rusos lo hacían todo más pesado, ¿no? O sea, los americanos era todo más ligero. Pero hasta exacto, es como un lava, exacto. Pero hasta ese módulo y ese proyecto recuerda un poco a los módulos americanos, ¿no? O sea, tiene como un aire lejano, más sólido, pero lejano. Probablemente porque había mucho espionaje y bueno, tomaban ideas, y de ahí los rusos desarrollaron las cosas a su aire con la información que tenían y con el talento que indudablemente tenían. Pero en el año 89 el programa espacial soviético había quedado muy atrás. Es decir, en 1969, cuando llegan los americanos a la Luna, no llegan los rusos porque les estalla el N-1 unos días antes del lanzamiento y Leonov se queda en tierra. Abandonan esa historia, ya no les trae a cuenta. Entonces me sorprende, cuidado, esto son dudas mías, pero me sorprende que en el año 89, tantos años después de haber abandonado el proyecto, sigan trabajando en un lander y lo sigan maniobrando, ¿no? Es algo que me sorprende. No digo no lo pongo en duda, digo que me sorprende. Pero abre, y esto es lo que te quería decir, abre una perspectiva de investigación súper interesante, porque ahí puedes rastrear documentalmente si hubo algún tipo de trabajo con estos módulos, prototipos, o hubo traslados. Ahora se podría rastrear. Yo te invito a que lo hagas, ¿no? De hecho, hay más. Vale. Vale. Por eso estamos hablando del monstruo Flavius. Vale. Ese es el año 1952, 5 años antes del lanzamiento del Sputnik. Vale. Por eso esa sospecha de que sí, son ellos. Ya. Pero claro, pero tú, cuidado, porque ahí estás entrando en tu segunda parte, ¿no? En tu visión soviética, permíteme el término, no es soviética, es de ciencia ficción o de... en la que dices, cuidado, ¿y si esto es un vehículo espaciotemporal, tal? La verdad, a mí me sorprendió mucho cuando conocí a Mosolov. Estuve con él casi 4 días en Voronezh, cuando estuvimos filmando y tal. Me sorprendió mucho que él tenía, por un lado, como tú ahora, por eso me ha encantado tu charla, por un lado una visión muy científica y por el otro lado una visión donde, ¡pum!, salta a otra cosa, ¿no? Sí, pero es que es muy raro, eso solo pasa en Rusia, yo solo lo he visto, de verdad, solo lo he visto en Rusia. O sea, Mosolov, en la serie está, pero Mosolov es un tío muy, muy particular, un tío que vivía en una habitación, o sea, en una casa que era una habitación de 4 paredes, sin nada, un icono ruso tenían colgado en un sitio y un armario con un rifle dentro. Yo lo ubiqué a esto en las pirámides esas que construyen. Bueno, yo las pirámides, claro, yo me vine cargado de pirámides de esas, ¿no? Porque claro, entonces, sí. Entonces, este solo tenía un fusil ahí en un armario, con un armero con llave, en una habitación vacía, ahí vivía, y el tío, lo que más le encantaba contarme era cómo le reventaba la cabeza a los ucranianos en la guerra de Ucrania, porque el tío era de los que se apostaba, o sea, unas cosas que decía, pero para mí fue un poco surrealista, ¿no? Ahora bien, esa mezcla que tú haces y que nos aleja de la visión extraterrestre tradicional, hasta de la visión que tuvo Jacques Vallée cuando hizo su libro, me parece muy interesante y te la agradezco. Así que voy a leerte con muchísimo interés. Y quería solamente hacerte una aportación
que igual la conoces, ¿no? Pero ese concepto que tú tienes de humo, del humo ruso, el humo soviético, busca los trabajos de Renaud Maric, que es un francés que hizo mucho, hizo una interpretación también muy soviética. La nombro un poquito en el libro. La nombras, vale. Del KGB, él hablaba del KGB y de tal, ¿no? Sí. A ver, no tengo ni idea si tienes razón, Mauri, no lo sé. Pero tu descoloque de las piezas del caso y tu reordenación del puzzle a mí me resulta muy motivador. Y ya que aparezca la cuna de Benítez, bueno, ya, o sea, me has volado la cabeza definitivamente, ¿no? Espera, te paso el micro. Eso es así. Eso que todas esas cosas que dije, ese desparrame de cosas, no están en el libro y son simplemente... No, por supuesto que no. Es simplemente son analogías por charlar y para que ustedes disfruten y les abra... Es como un ejercicio mental de más allá de que tenemos algo fáctico, que la fantasía sigue estando. Esa es mi intención, no matar la fantasía. Entonces, yo no creo en ese libro, pero me llamó mucha atención que un parrafito dé una explicación técnica de por qué podría ser un módulo lunar o algo. Y si digo desplazamiento de espacio-temporal es porque hay otros casos. Como ya también spoileé y adelanté un poquito el libro nada más, del próximo libro. Se va a llamar, ¿le digo el nombre o no? Sí, claro. Se va a llamar Los Ojos Abro la preventa ya. Los Ojos. Se va a llamar Los Ojos del Monstruo Rojo. Y es del año 1952. Y en el año 52, lo vuelvo a repetir, era 5 años antes del lanzamiento del Sputnik. Era imposible, porque algunos lo sabrán o no, en realidad el monstruo de Flatwoods era una máquina, no era un monstruo. Déjame decirte una cosa para que... Sí. Fue el caso de Kelly Hopkinsville. No, por favor, detente en el caso de Kelly Hopkinsville. Lo que hay al lado del lugar de aterrizaje de Kelly Hopkinsville es una enorme vía de tren. Sí. Caso Trancas, recuérdate. Bueno, no quiero robar. Tienes que firmar unos libros. Zaida ha tenido, la dueña de la librería, ha tenido un día muy largo, así que vamos a dar paso a la firma de libros. Y aparte tengo la mala noticia es que se acaba, pero la buena es que Mauri está aquí y la noche es joven y podemos tomarnos algo con él y seguir hablando de estos temas y del liceo y de la cuna, que no te vas a olvidar tú de eso. Así que pido un fuerte aplauso para Mauri. Y ahora, si alguien quiere que le firme el libro, que sois unos cuantos, pues seré encantado de proceder.